Hola, en este video les voy a mostrar cómo resolver un problema que hace que se clave el eje del pedal Vector 3 y que también se pierda la conexión entre un pedal y otro en el caso del 3 y en el caso del 3S hace que también se desconecten los pedales de la computadora, o sea que pierda la conexión. El problema es puntualmente que se separa el buje metálico del plástico. Es esta luz que hay, el gap entre el pedal y ese buje que no debería existir. Cuando haces el reclamo a Garmin te lo reemplazan, pero acá en Argentina es medio complicado, porque tenés que pagar el envío del pedal a Kansas, Estados Unidos, y pagar también el flete de Kansas para acá, más los despachos de aduana, te termina saliendo prácticamente como comprar uno nuevo. Y no hay información al respecto, pero bueno, es muy fácil de resolver. Lo que hay que hacer es tener a mano una llave Allen número 4, una llave fija número 15, un tubo de 12, los destornilladores chiquititos que vienen con los repuestos de los pedales y un sellador de rosca que en este caso es Travasil. Sacamos la tapita de las baterías y ahí adentro tenemos que sacar el contacto que son dos tornillos Phillips. Hay que sujetar el eje fijo y se saca un tornillito y el otro tornillito y ahí sale la pieza. ¿Okay? Acá adentro tenemos que desenroscar con la ayuda del tubo de 12 y sujetando el eje del pedal con la llave de 15. Ahí está, ahí aflojó. Dependiendo si es el pedal izquierdo o el derecho, va a enroscar para un lado o para el otro. Pero bueno, lo pueden ir tanteando. Acá está. Para no hacer fuerza de más, ¿ok? Fíjense que hay dos... la pieza no es simétrica. Esta parte que tiene el buje que sobresale es la que asienta contra el rulemán interno. Y la parte más bajita es la que queda hacia afuera, ¿ok? Una vez que liberamos esa tapita, ya se libera el eje, que esta es el que contiene toda la electrónica y los dos pines que son los que dejan de hacer contacto contra la pista esta circular del interior. ¿Por qué? Porque al desplazarse el eje hace que la distancia entre los dos pines de contacto y esta pista se alejen, y por más que esos pines sean elásticos y admitan cierto juego, una vez que supera el límite del juego, deja de tener conexión. Esto lo vamos a dejar ahí a un costadito y nos vamos a centrar en esto. Acá quedaron adentro dos bujes de goma que no hace falta que los saquemos en esta instancia, pero acá lo importante es centrarse en este buje. El buje este está enroscado, el metal al plástico, ¿ok? Entonces, como lleva un adhesivo que se debe haber aflojado por algún momento, por algún problema del químico, lo que hay que hacer es sujetarlo con algo que no lo marque al aluminio. Seguramente Garmin para montarlo tiene alguna herramienta especial en estos 3 puntos, pero nosotros no tenemos nada, entonces yo lo que sugiero es usar una agarradera de silicona y fijarnos para el lado o sea, sujetando el pedal firme y haciéndolo girar, ver para el lado que aprieta, porque vamos a ver que el gap disminuye. ¿Ok? En este caso, si lo giramos en el pedal, este es el pedal derecho, girándolo en sentido antihorario, aprieta. Nosotros lo que vamos a hacer es desapretarlo del todo. Vemos que ahí el gap aumenta. Para liberar la pieza por completo, acceder a la rosca y colocarle un sellador de rosca. ¿Ven? Ahí el gap sigue aumentando.
Denle sin miedo porque no hay nada que se pueda romper. Lo único, no usen ninguna pinza ni nada que pueda dañar al buje porque ahí sí podrían estar más complicados. Una vez que está más afuera se termina liberando bastante. Y ahí empieza a aparecer la rosca. ¿Ok? Bueno, ahí está el cuerpo plástico. Esta es la pieza plástica que ya no tiene nada del medidor de potencia. El medidor de potencia es el buje y el eje, perdón, y el buje. El problema acá es que esta pintura azul es un sellador de rosca, pero evidentemente no actuó como debía actuar y se desprendió. Hizo que se afloje. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un nuevo sellador de rosca, teniendo cuidado de ponerlo solamente en el filete y no manchar nada más del producto. Voy a ordenar acá un poquitito todo. Es importante ponerle en donde comienza la rosca, más que nada. ¿Por qué? Porque a medida que lo vayamos enroscando, todo el excedente va a ir caminando por el filete de la rosca hasta llegar a la parte final. Obviamente le estoy poniendo un poco de más de lo que necesita, pero bueno, para no correr riesgos. Total, todo lo que vaya a sobrar, después lo podemos limpiar. Si es que se escurre hacia arriba. Y si hago un desastre, bueno, ya nos vamos a dar cuenta. Lo volvemos a presentar. Y enroscamos. Y lo volvemos a sujetar. Ahí ya vemos que el gap desapareció y que inclusive escurrió un poco del sellador. Eso significa de que recorrió todos los caminos del filete. Una vez que ya lo tenemos, bueno, yo dejé los bujes puestos, pero buen momento para el que tenga que hacer mantenimiento que lo haga. El eje ya está lubricado, porque yo ya lo lubriqué previamente, pero si no, tendrían que ponerle un poco de grasa de silicona o cualquier grasa que permita tener al buje lubricado. Ahora van a ver que ahí sobresale mucho más de lo que sobresalía anteriormente. ¿Por qué? Porque el buje ya no tiene la misma separación que tenía. Ponemos la tapita, recuerden que va en esta posición, la parte que tiene la parte alta del sombrerito, la parte más fina, es la que va en contacto con el rulemán. Tengan mucho cuidado cuando lo colocan de que no dañe los pines. Una buena forma es, si lo logran sostener centrado, después giran el eje y solito el eje se lo va llevando. Y esto lo tienen que enroscar en sentido antihorario. O sea que lo pueden girar manualmente hasta que hace tope, en sentido antihorario. Y después ya para darle el torque que corresponde, lo tienen que sujetar con la llave de 15 desde el eje.
Ahí ya quedó sujeto. Vamos a pasar un poquitito por las dudas. Solo por las dudas. Listo. Fíjense que ahí no quedó, el gap desapareció, el eje gira libre. Y ahora lo único que resta es hacer el ensamble normal, como si se tratara de un mantenimiento estándar. Pero el tema de la rosca ya quedaría resuelto. Se colocan los dos tornillitos en los agujeros. Y ahí cuando lo vamos a calzar, esto va a entrar y va a calzar hexagonalmente en el dibujo del hexágono. Entonces lo importante es ver que los tornillos coincidan con los agujeros de la piecita donde va a ir enroscado, para que después no calce en una posición en donde no haya agujero y estemos buscando a ciegas la posición del tornillo. Ahí calzó. Atornillamos un poquito cada uno. Y después, como les dije que la pieza es la que hace el contacto sobre los pines, lo más práctico para que no se cruce la pieza es apretar con el dedo, apretar la pieza y van a ver que tiene un movimiento elástico. Entonces se aprieta hasta que hace el tope máximo. Y recién ahí ajustan una pieza de un lado y la pieza del otro. De esta manera se evitan de que la pieza se cruce y que quede haciendo mal contacto. Listo, ahí quedó. Ya está. Y ahora colocamos las pilas. Y una sugerencia es sujetando el eje y sujetando la tapita, haciendo presión solamente con el dedo pulgar, hacemos girar el pedal hasta que sentimos ese clic que significa que el filete ya enganchó en el plástico, ¿sí? ¿Ok? Lo voy a hacer de vuelta, o sea, agarro el cuerpo y sujeto firme con el pulgar y lo empiezo a girar en el sentido que lo estaría sacando, desenroscándolo hasta que siento que el filete está en posición y recién ahí empiezo a apretar con suavidad. Ahí va. Listo, perfecto. Ya está armado, perfecto, funcionando. Y esa luz verde nos está diciendo que está todo perfecto. Bueno, espero que les haya servido.